Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, mucho por analizar. En principio, el avión ucraniano que fue, bueno, se cayó hace 2 días y ahora se está diciendo que fue un misil iraní que lo derribó. ¿Cuál es tu información, tu análisis? Bueno, en parte uno tiene que considerar que lo que está ocurriendo ahora, todos estos dichos y entredichos que tienen que ver con el avión, con el ataque a las bases militares norteamericanas en Irak, tiene que ver con una serie de pujas para negociar que están implicadas también en tensiones internas de cada uno de los países. Por un lado, si hubieron o no víctimas norteamericanas en la base militar iraquí, implica mucho para el mensaje que puede dar Trump. Y por el otro lado, en Irán, internamente también demandan de alguna forma escalada de conflicto. Entonces, todo lo que surja y lo que se analice discursivamente en torno a la caída del misil, la caída del avión, perdón, tiene implicancias estratégicas, porque si hubo una intencionalidad marcada en la cual Irán buscó a propósito afectar la vida de civiles, eso puede llegar a generar pérdida del control de la situación por parte de Trump. Que Trump lo que busca es justamente ahora desescalar el conflicto. ¿Por qué busca esto? Porque si uno analiza de alguna manera cómo viene comportándose en términos de política exterior, en términos estratégicos, él se maneja, podemos citar el ejemplo de Corea, también de Corea del Norte, él escala el conflicto pero sin llegar a la última instancia de la guerra. Entonces, en estas escaladas que implican tensiones virulentas, lo importante para él no es perder el control de la situación, porque una vez que la situación lleva a una crisis, esa crisis desemboca en una guerra, se pierde el control y se entra en otro prototipo de dinámica entre países. ¿Y crees que Irán va a tomar y va a entender si vale la pena y el concepto de entender cómo pasó con otros países, o que en esta situación es diferente el contexto? Yo creo que Irán es un país muy complejo, es muy heterogéneo internamente en muchos aspectos, está muy faccionalizado Irak. Y este tipo de cuestiones, muchos analistas internacionales están leyéndolo como cierta estabilidad que se ha logrado en Irán interna, puede llegar a generar esa falta de equilibrio interna, y ciertas facciones pueden buscar alterar el orden como excusa para no solamente tomar el poder, sino para que las cosas ocurran de acuerdo a sus términos. Entonces, esta faccionalización interna que justamente Soleimani de alguna manera había logrado controlar, pero a cambio de que de expandir el área de influencia de Irán, que eso es justamente lo que está en jaque con su muerte. ¿Cuál era la principal causa de Soleimani como un interés estratégico, digamos, un punto débil, pero al mismo tiempo un punto de fortaleza? Que había logrado organizar ciertas milicias y ciertas fuerzas irregulares o poco convencionales para expandir el área de influencia, particularmente en Irak. Entonces, la muerte de él no fue solamente con él, sino también quién estaba en ese convoy. Había un general iraquí, Al-Muhandis. ¿Y eso de qué está hablando? Habla de una alianza que se estaba trazando entre ciertos sectores de Irak y ciertos sectores de Irán, principalmente. Ahora, Leandro, ¿qué significa, y ayer nos hablaban otros analistas internacionales, que Irak le pida a Estados Unidos que se retire? Recordemos que las tropas norteamericanas están ocupando bases de Irak, y ahora Irak le pide a Estados Unidos que se vaya. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es una historia ya vieja de Estados Unidos, de los sectores políticos internos de países en Medio Oriente pidiendo la retirada. Sin ir más lejos, digamos, Al-Qaeda, que significaba la base, uno de los manifiestos principales de Al-Qaeda era que Estados Unidos se retirara de Medio Oriente. Entonces, la presencia constante de Estados Unidos genera en algunos sectores suspicacia de sus intereses honestos y pacíficos, porque lo que hace de alguna manera es desestabilizar o contribuir con la falta de estabilidad en los términos que esos propios países
digamos, quieren de alguna manera. Muchas repercusiones, por supuesto, a nivel internacional. Me gustaría saber cuál es tu punto de vista de los focos más importantes de opiniones. En estos momentos se está hablando del presidente de Canadá y, por ejemplo, su expresión en relación a esto es que definitivamente fue un misil que salió de Irán. Esa es la posición de Canadá. ¿Cómo está hoy geopolíticamente distribuido el mundo? Claro, bueno, esto es lo que se está alineando ahora. En el último discurso de Trump, él buscó apoyo de la OTAN. Y esa búsqueda de apoyo... Pero lo había criticado a la OTAN. Sí, bueno, pero tiene que ver con esa maleabilidad estratégica y pragmática que tiene el presidente y sus asesores en Estados Unidos de cómo ir manejando las cosas. Esta movida de Soleimani, para muchos analistas internacionales, fue algo inesperado, que es parte un poco de la retórica que toma él como líder, ¿no? Hacer actos inesperados, patear el tablero, controlar. Y entonces lo que vamos a ver, yo no creo que esto, aunque el conflicto desescale, no creo que termine de desescalar totalmente, por lo menos en los próximo tiempo esto va a continuar, y lo que vamos a observar es una reconfiguración de alianzas donde en definitiva vamos a ver cuánto lo apoyan países como China, como Rusia, a Irán, y cuánto lo apoyan otros países a Estados Unidos. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, Lu, punto final para Minuto a Minuto.